Estimados alumnos, es un gusto saludarlos nuevamente y en esta oportunidad vamos a empezar con el tema de la progresión aritmética, ¿no? Que es un tema muy interesante. Vamos con la definición. Una progresión o sucesión aritmética, también llamada lineal o de primer grado, es una agrupación ordenada de elementos que poseen una diferencia constante. Esta diferencia le llamamos la razón, ¿no? Y tú vas colocando primer, segundo, tercer término y te vas a dar cuenta que aumenta en una razón constante. Mejor te menciono con un ejemplo, ¿ya? Tú podrías tener, digamos así, 3, 7, 11, 15 y así. Esto es una progresión aritmética. ¿Cómo te das cuenta? Porque tiene una razón constante. Es decir, 7 menos 3 quiere decir que aquí ha avanzado más 4 unidades. Y del 7 al 11 también avanzó 4 y del 11 al 15 también avanzó 4. Su razón es 4, porque esa es la diferencia entre el segundo término menos el primero, o el tercero menos el segundo, o el cuarto menos el tercero. O sea, cualquier término menos el anterior. Pero ahora, bueno, podría tener también otro ejemplo. De repente voy a tener el número 57, 52, 47, 42. También esta es una manera de expresar una progresión aritmética en la cual, ¿por qué es aritmética? A ver, fijémonos. En realidad de 57 a 52 ha disminuido 5. Y de 52 a 47 también ha disminuido 5 y ha disminuido 5. Entonces su razón es menos 5. No te olvides, la razón se encuentra cuando a cualquier término le restas el anterior. El anterior. Continuamos. Bueno, en toda progresión aritmética, nosotros vamos a poder encontrar el término enésimo, o sea, el término de cualquier posición. Y está dado por esta fórmula. Cualquier término enésimo es igual al primero más r multiplicado por n-1 veces. ¿Ya? Es decir, si digamos, bueno, nuevamente voy a tener aquí un ejemplo. Digamos que yo tengo la progresión siguiente. 2, 6, 10, 14 y bueno, yo continúo. Pero no voy a hallar el siguiente término, sino yo quiero hallar el término que está en la posición 20. Entonces, ¿cómo voy a hallar eso? Fácil, voy a reemplazar en esa fórmula. ¿A qué es igual el término enésimo? Al primero, o sea 2, más r veces. ¿Cuánto es la razón? ¿Te has dado cuenta? Entre cada término. La razón es más 4, más 4, más 4. Entonces le voy a colocar más 4 veces, pero n-1. Como me han pedido el término 20, entonces sería 20 menos 1. De esa manera, ¿no? Finalmente, este término 20 sería 2 más 76 y por lo tanto saldría 78. También tenemos como fórmulas el número de términos, pero el número de términos viene a ser una forma despejada de la primera que hemos analizado, ¿ya? Más bien la segunda es muy importante, la suma de los n términos. ¿De qué manera vas a sumar los términos de una progresión aritmética? Sumas el primero más el último entre 2 y multiplicas por el número de términos. A ver, en el ejemplo anterior, ¿cómo sería la suma de los 20 términos? Imaginándome que yo quiero hallar como último término el término 20avo. Entonces yo voy a decir así, la suma de los 20 términos es el primero, 2, el último, 78, sobre 2, multiplicado por el número de términos que son 20. Bueno, a ver, ¿cuánto sale esto? 78 y el 2 sale 80, entre 2 sale 40. 40 por 20 quiere decir que la sumatoria es 800. Bueno, vamos a algunas propiedades. La suma de los términos equidistantes es constante. Mira esta progresión que está en el ejemplo.
8, 11, 14, 17, 20, 23. La suma de 8 y 23 sale 31. La del segundo término con el penúltimo, 31. Y los dos que están en la parte central, 31. Todos los términos que son equidistantes del medio, sale una cantidad constante cuando los vas a sumar, por el hecho que la razón es constante en cada uno. ¿Ya? Siempre ocurre eso en la progresión aritmética. Siempre el término central se encuentra con la suma de los términos equidistantes entre 2. ¿No? Por ejemplo aquí, 15 más 27 es 42, entre 2, 21. O sea, si te das cuenta, todos los términos equidistantes, si sacas su promedio, te sale 21, te sale como el término que está en la parte central. Es como si todos los números hubieran sido 21, ¿no? Pero unos van disminuyendo y los otros van aumentando. Bueno, yo sé que ahora ya quieres practicar, pero entonces te voy a mostrar ejercicios y problemas resueltos primero. Bueno, aquí nos dice trabajando en clase, pero sabemos que por ahora en esta cuarentena es trabajando en casa. No, en la siguiente PA, progresión aritmética, determinar el 35º término. Bueno, a ver, veamos cómo avanza la razón. La razón de 5 al 8, 3, 3, 3. Entonces la razón es 3. Me piden el 35º término. Eso significa el término 35avo, como nosotros le llamamos. ¿No es cierto? Por lo tanto, ahora le vamos a colocar lo siguiente. A ver, el término 35. Pero la fórmula, ¿cómo era? Entonces tengo que recordar, ¿no? Primero voy a colocar lo siguiente, ¿no? Voy a borrar y voy a colocar que la fórmula del término enésimo era así. El primer término más, esta es una forma muy común de poner, ¿no? n-1 por la razón. Por lo tanto, yo reemplazaré ahí. El término de posición 35 será el primer término. ¿Cuál es el primer término? ¿Te das cuenta? El primer término ya te dieron, es el término 5, ¿no es cierto? Entonces tú lo que tienes que decir es, bueno, el primer término es 5 más n-1. ¿Cuántos términos te han pedido? 35, pero 35 menos 1 es 34, multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón? 3. Por lo tanto, el término de posición 35 saldría 5 más 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. Y finalmente tendría entonces que es 5 más 102. Esto sale 107. 2. Determina la suma de los términos de la sucesión lineal mostrada a continuación. A ver, vamos a ver cómo varía esta razón. De 7 al 11 es 4 y aquí es 4 y aquí es 4. Entonces acabo de darme cuenta que la razón es 4, ¿no? El primer término, ¿cuánto es? 7. El término último, que yo no sé cuántos términos serán, le voy a poner AN, es 83. Bueno, pero ahora me están pidiendo la suma de los términos de la sucesión. Primero voy a saber cuántos términos son, con la fórmula que habíamos indicado hace un momento, esta que está acá, ¿no? Entonces vamos a aplicar, ¿ya? Si aplicamos esta fórmula tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el último término? 83. ¿Y a qué es igual esto? Al primer término. ¿Cuál es el primero? 7. Más n-1 veces la razón. Pero la razón la conocemos que es 4. Mira, si el 7 pasa restando al 83, ¿cuánto te va a salir? 76, ¿no? n-1 por 4. Bueno, vamos a proceder a hacer una simplificación. Cuarta, que es 1, y la cuarta de 76, ¿cuánto te sale? La cuarta te va a salir 19, ¿no es cierto? Conclusión. n-1 es igual a 19, para ordenarlo un poco. Esto representa que la n es 20, o sea, eran 20 términos. Finalmente, ¿qué te pide? Te pide la suma. No te olvides la fórmula de la suma. ¿Cómo se hace la suma? Es el primero, el último, entre 2, multiplicado por el número de términos. A ver, vamos en el pequeño espacio con nuestra solución.
Entonces la suma, ¿qué saldría? La suma saldría el primer término. ¿Cuánto es? 7, ¿no es cierto? El último, ¿cuánto es? 83 entre 2 por el número de términos que hemos descubierto anteriormente, que son 20. Mira, 7 más 83, ¿cuánto sale? Sale 90, ¿no? Entre 2, 45. 45 por 20 es 900. Bueno, se ponen un poquito más difíciles las preguntas. Determina el término del lugar BA de la siguiente progresión aritmética. A ver, vamos a ver. En la progresión hemos visto que la razón es la misma, ¿no? ¿Podremos saber qué razón es? A ver, veo que de A8B a A93 pareciera que hubiera avanzado cercano a 10, ¿no? No es que en las escenas era 8 y ahora es 9. Bueno, de A93 a B04, ¿no? Entonces de 93 a 04, entonces quiere decir que aquí el aumento ha sido de 4 menos 3, 1, así, ¿no? 1, y 9 sería, se ha prestado 1, ¿no? En este caso sería, si voy a restar, 11, ¿no? 11. Ahora vamos a comprobar. Acá sería BA5. ¿Sí pues? Entonces quiere decir que en cada uno de ellos es 11, ¿no? Tú puedes comprobar simplemente restando las dos últimas cifras de un número menos el anterior. O sea, aquí sería así, ¿no? 93 menos 80 y B. No está tan claro, ¿no? Pero hay una idea de que es una cantidad pequeña. 04 menos 93. Es como si fuera 104 menos 93. Entonces ahí me di cuenta que era 11, ¿no? Y A5 menos 0,4 y sale 11. Entonces yo creo que ahora sí podemos saber cuánto vale A y cuánto vale B, ¿no es cierto? A ver, para hallar A puedo fijarme en el último. B04 más 11 me sale BA5, pero si al 04 tú le sumas 11 termina en 15. Ah, ya, entonces A vale 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para el valor de B, entonces, bueno, voy a darme cuenta, según esto, que A sería aquí en el primer número 18B, ¿no? 180 y B menos 193. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que tendría que yo hacer esta diferencia que sé que es 11. Entonces le voy a tener que restar 11. ¿Te imaginas si el número A93, o sea 193, le quito 11? ¿Qué número me va a quedar? Me va a quedar 182, porque le estoy restando 11, ¿no? Por lo tanto, la B vale 2. Te pregunta, a ver, lo vamos a pasar como quien dice a limpio. A8B, entonces, ¿qué saldría? Saldría el número 182. Y sigue el número 193. Y sigue el número 204. Y por último el número 215. Así. Y ahí continuamos, ¿no? Continuaríamos. Pero nos pregunta, determina el término del lugar BA, ¿no? El término del lugar BA. ¿Cómo es el número BA? Así. Sería el número 21, ¿no? El término del lugar 21. Bueno, finalmente, una vez más, ¿no? ¿Te acuerdas que el término de cualquier posición es el primero más n menos 1 por la razón? De repente, en cada ejercicio lo que yo te recomiendo que tú hagas es siempre que le escribas y le escribas la fórmula. De esa manera practicamos una memotecnia para la fórmula. Ya, han pedido el término de posición 21. A21. Primer término, ¿cuánto es el primero? El primero es 182. ¿Más cuántos términos? Dice que son, ¿cuántos términos? N-1. Sin embargo, aquí como dice el término en lugar 21, el término en lugar 21. Entonces, esto significa que N es 21, el término del lugar 21, el 21º término. Ya, por lo tanto, le voy a poner aquí 21 menos 1, 20 veces la razón. Pero la razón ya habíamos visto que era 11. Bueno, terminando ya de encontrar ese resultado, me sale así, ¿no? 182 más 220. Por lo tanto, el resultado saldría 2, 8 más 2, 10, llevo 1.
Sale 1 más 2, 3 y 1, 4, ¿no? Entonces sale 402. Ejercicio 5. Determina el término del lugar XY de la siguiente progresión aritmética. Bueno, por lo tanto, vemos de que también es parecido al anterior. Hay una razón constante entre término a término, ¿no es cierto? Así. Pero entonces, ¿cómo descubrimos esa razón constante? ¿No? A ver, podríamos darnos cuenta, a ver, en las unidades. 5, 6, 7, 8, ¿no? O sea, por separado, para utilizar otro procedimiento. Mira las decenas. 3y, 7y más 4. ¿De qué manera me doy cuenta? Ah, es que como era dos veces la razón de x35 a x77, ha habido dos saltos. ¿Podría saber esa razón dividiendo esta diferencia entre 2, sí o no? Porque hay un término en el medio todavía que no lo conocemos. ¿Cuál es el promedio entre 35 y 77? Si yo hago una resta, a ver, 77 menos 35 va a quedar 2 y aquí va a quedar 42. Esto quiere decir que la cantidad de lo que yo tengo que colocar es 42 entre 2, 21. Entonces la razón es 21. A ver, le voy a colocar aquí. La razón es 21, 21, 21. Ya, de ser así, entonces yo tengo aquí 35 más 21. Entonces el valor de la y ya sería conocido, ¿sí o no? 35 más 21, ¿en qué estaría quedando? Estaría quedando en 56, o sea, la y vale 5, porque era y6, 56, ¿no es cierto? Y mira, 56, sumándole a 56, 21, entonces te sale 77, está bien, ¿no? Entonces ya tengo el valor de la y en realidad. Me está faltando el valor de la x, pero yo creo que eso lo encontramos fácil, solamente mirando las centenas, x1, xx. Pero ¿cómo va a ser x1, xx? Porque entonces x1, xx son iguales. Entonces x es igual a 1. Pero voy a colocar lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo había sido la progresión entonces? x35. Eso es 135. Y luego 1y6, 156. Y luego sigue x77, que es 177. Y hay uno más, que es el x, que es 1, el y más 4, que es 6, 8, ¿no? Y así podríamos continuar. Sin embargo, ya tenemos entonces los elementos de esta progresión aritmética, pero te está pidiendo el término de posición del lugar XY, XY. ¿Y esos cuántos términos son XY como cifra? X es 1 y es 5, o sea, el término quinceavo. Quiere decir que eso es lo que te está pidiendo, ¿no es cierto? El término quinceavo. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula porque me dice el término del lugar XY. ¿Qué término sería? El término quinceavo. ¿Qué sería? Entonces le coloco aquí. Como ya tengo la fórmula, voy a utilizar la misma fórmula para decir el término quinceavo sería igual al primer término. Pero el primer término es 135 más el número de términos menos 1 sería 15 menos 1, 14. ¿No ves que es n menos 1, pero multiplicado por la razón? ¿Y cuánto era la razón? La razón es 21, porque va de 21 en 21. Bueno, ahora esto lo tenemos que operar, bueno, matemáticamente, o de repente lo operamos simplemente con una multiplicación así, ¿no? 21 por 14, 4, 84, y aquí 1 por 21, 21. Entonces sale 4, 9 y 2, ¿no? 294. Ya, entonces 294, voy a ponerle así, 135 más 294, ¿no? Bueno, 294 que voy a colocar, pero para eso voy a hacer una limpieza de este sitio. Entonces voy a poner 294, ¿no? Y ahora sí vamos a tener el resultado final. Sale todo ello 429. Federico reparte a sus nietos caramelos del siguiente modo.
A Paula le da 2. Andrea 7. A Sebastián 12. André 17. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Cuántos caramelos recibe el nieto número 24? Ah, ya, bueno, nuevamente nosotros podemos distinguir los elementos claramente, ¿no? ¿Cuánto sería entonces la razón? 5, 5, 5. ¿No es cierto? Y creo que ahí podemos tener todos los términos. Pero no te olvides que la fórmula es que el término enésimo es igual al primero más n menos 1 veces la razón. Por consiguiente voy a reemplazar el término de 24, porque me está preguntando cuántos caramelos recibirá el nieto número 24. A 24 sería el primero, 2. N menos 1, bueno, son 24 términos, ¿no? 24 personas. Entonces sería 24 menos 1, 23. Por la razón. Y la razón es 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, el término 24 saldría 2 más 5 por 3, 15. Llevo 1. 5 por 2, 10. Y 1, 11. Entonces el resultado final saldría 117. 7. Calcula A más B en la siguiente sucesión aritmética. Pero bueno, ¿cómo voy a calcular eso? Son términos desconocidos. Sin embargo, date cuenta del 77. Hay m términos antes y hay m términos después. Justo la misma cantidad. Por lo tanto, ¿qué significa? Que es una sucesión donde el 77 está justo en la mitad. ¿No es cierto? Ya que la cantidad de términos que están antes y después es la misma. Entonces, ¿cómo hay el término central? Bueno, no te olvides, ¿no? Entonces, el término central se escribe de la siguiente manera. Es el primero más el último entre 2. Solamente eso. Por lo tanto, ya que tenemos el término central, que es el primero más el último entre 2, ¿no? Fácil de recordar y reconocer, voy a decir el primero, AB, el último, BA, sobre 2. Por lo tanto, a ver cómo vamos a hallar este valor, ¿no? Este término central es igual a 77, ¿no? Pero recuerda que AB, si descompones, ¿qué sería? 10A más B, más. ¿Y qué es BA? Al revés, ¿no? 10B más A. Y este 2 pasa multiplicando al 77. Fíjate que dice 10A más A, 11A más 11B es igual a 2 por 77. Bueno, voy a proceder a simplificar. Onceava, onceava y onceava 7. Conclusión, me estaría quedando A más B 2 por 7. Este resultado es 14, ¿no? Justamente eso es lo que nos pedía el problema. Bueno, este es un problema muy interesante. La suma de n términos de una progresión aritmética es, y esto que me están indicando aquí, ¿no? Determina el tercer término de dicha progresión aritmética. El término 20, ¿no? De dicha progresión aritmética. Muchachos, fíjense, si yo le pongo así, S1, ¿qué estaría sumando? Reemplazaría por el número 1. Y este resultado me saldría 6. ¿Sabes qué estoy hallando? El primer término. Y de la misma manera, si yo voy a poner S2, sería 2 por 2 al cuadrado más 4. Y esto me va a salir 12. Y de la misma manera, si yo voy a hallar el tercero, tendría que decir así. 3 al cuadrado más 4. Y entonces yo tendría 3 al cuadrado 9 por 2, 18, 22. De esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hallar el término 20? Ahorita he hallado el primero, segundo, tercero. No, lo que he hallado es la suma de los términos. Reconoce lo siguiente entonces. A ver, ¿cuál es el primer término? 6, normal, 6. ¿Y cuál es el segundo término? Del 6 hasta el 12, porque ese 2 significa la suma de los dos primeros términos. Por lo tanto, si los dos primeros suman 12, es porque es así. 6 y 6. Y ahora para el tercero, ese 3, ¿sabes qué significa? La suma de tres términos. Por lo tanto, quiere decir que en este caso me va a salir, ¿cuánto? A ver,
3 al cuadrado 9 por 2, 18, más 4, 22, pero 22 es la suma de los tres términos. Y los dos primeros es 6 más 6, 12. Entonces el siguiente es 10. Y así tendría que continuar hasta hallar el término 20. Pero ahora vamos a indicarte lo que de forma práctica tú debes de hacer. Si yo hubiera querido hallar el tercer término, me he dado cuenta que mi tercer término, ¿cuánto es? Es 10. ¿Sabes qué tenía que hacer? No tenía la necesidad de llegar así poco a poco. Podría yo decir que es el tercer término quitándole el anterior. Como tú sabes que la suma de los tres primeros términos es 22 y la suma de los dos primeros términos es 12, entonces la resta 22 menos 12 y te sale 10. Entonces, ¿qué tienes? Solamente el término 3. Como esa fórmula es de suma, tú tienes que quitar todo lo anterior. En conclusión, si me están pidiendo el término de posición 20, ¿ya? El A20, acá le voy a poner A20. ¿Sabes qué significa? Simplemente que le voy a poner la suma de 20 términos. ¿Y qué le tengo que quitar? La suma de los 19 anteriores. De tal manera que, ¿qué te estaría quedando? El 20avo. Si tú sumas 20 términos y tú le quitas del 1 al 19, te está quedando solamente el término 20avo. Eso tenemos que hacer. Entonces ahora voy a colocar una vez más. ¿Cuánto saldría S de 20? ¿Cuánto sale S de 19? ¿No? Según la fórmula es 2n cuadrado, que en un caso va a ser 20 y en el otro caso va a ser 19, y luego han puesto más 4, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Vamos a colocarle aquí. 20 al cuadrado es 400, por 2 es 800, más 4, 804. Sale ahí, 804. Sin embargo, el otro término tendríamos nosotros que también hacer algo parecido, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 19 al cuadrado, ¿no? Y lo multiplicamos, en este caso por 2, vamos a tener una cantidad que sumada a 4 debe de salir, en realidad 726. Así. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? El término de posición 20. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente restar a la suma de los 20 primeros términos, ¿no? Le voy a restar la suma de los 19 términos primeros y te queda el 20avo. Quiere decir que este resultado, ¿cuánto tiene que salir? Tiene que salir 82. ¿Qué es 82? No te olvides. Es el término de posición 20. Muy bien, continuamos. Bueno, de una manera más simple, hacemos este ejercicio 9 porque se parece mucho al anterior. En una progresión aritmética se verifica que la suma de sus n primeros términos viene dada por esta fórmula. O sea, miren, lo que nosotros tenemos aquí es la suma. La suma de los términos es 4n cuadrado más 2 veces n, ¿no es cierto? Esta es la suma de n términos. Sin embargo, yo solamente quiero el A20, el término 20avo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para el término 20avo? Ah, fácil, voy a hacer la suma de los 20 términos, pero le voy a quitar la suma de los 19 términos anteriores. Entonces, de esa manera me queda solamente el término 20avo, que es el que yo quiero encontrar. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, operemos el 20avo término. Pero ese 20, ¿qué es? En la fórmula voy a reemplazar por 20. Sale 4 por 20 al cuadrado más 2 por 20. Menos. ¿Y qué saldría ese 19? Lo mismo, pero con 19, ¿no? A ver, tendría que ser así. 4 por 19 al cuadrado. Continúo acá abajito porque el espacio me falta. ¿Ya? Más 2 por 19. Bueno, pero ahora vamos a operar. ¿Ya? Mira. Aquí sale 20 al cuadrado, que es 400, ¿no? 400 por 4 sale 1600. 1600 más 40, 1640. Ahora vamos al otro caso. El 19 por el 19, que es 19 al cuadrado, es 361. Pero este resultado hay que multiplicarlo por 4, ¿no es cierto? Y al final de todo, ¿qué le tenemos que hacer? Le tenemos que sumar 2 por 19, ¿no? 2 por 19. Entonces, bueno, aquí había un corchete, ¿no? Para terminar esto. Esta operación directa que le he puesto aquí, 4 por 19 al cuadrado,
más 2 por 19 en un solo número sale como resultado 1482, ¿no? Esto quiere decir que el término veinteavo, para finalizar, tendría que ser la diferencia con el número que habíamos hallado antes, que es el 1640, ¿no es cierto? Por lo tanto, el término veinteavo sale el número 158. Bueno, dice, de la siguiente sucesión determina el séptimo término negativo. Bueno, no hay manera para encontrar exactamente ello. Lo que sí nos damos cuenta es que aquí la razón va cambiando, ¿no es cierto? Va en una razón de esta forma. Por ejemplo, de 62 a 57, ¿cuánto ha disminuido? Tendríamos que hacer la resta, ¿no? De 57 menos 62. A ver, réstale el número 57 menos 62. ¿Cuánto te sale eso? Te va a salir pues de 5 en 5, pero no es 5, sino menos 5, menos 5, menos 5. Yo podría retroceder hasta llegar a los negativos, porque va a ir disminuyendo y va a tener que pasar por el 0, ¿no? Entonces, ¿de qué manera voy a hacer? Más o menos me doy cuenta que como el número es 62, ¿no? 62, bueno, y va de 5 en 5, podríamos indicar que si nosotros le hallamos más o menos unos 10 términos, entonces ya vamos a estar restando 50, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fijarnos en el número en el cual termina cada uno de ellos. Por ejemplo, 62, 57, 52, etcétera, etcétera. Todas esas cifras que disminuyen en 5 van a terminar en 2 y 7. 2 y 7, ¿no? Porque vas retrocediendo de 2 en 2. Por ejemplo, de 52, cuando quites 5, ¿qué te queda? 47. Y cuando quites 5, ¿qué te queda? 42. Pero va a llegar un momento en que yo voy a llegar al número 7 y luego el número 2. Ah, y ahora sí. Cuando llegues al número 2, ¿qué número sigue cuando le vas a restar 5? 2 menos 5, ¿cuánto es 2 menos 5? Menos 3. Y a ver, continuamos acá. Y del menos 3, si tú quitas 5, ¿qué te queda? Menos 8. Y de menos 8 se quita 5, te queda menos 13, menos 18, menos 23, ¿no? Menos 28, etcétera. Pero ahora, fíjate en lo siguiente, ¿no? Hemos ido retrocediendo y ¿qué te pide? El séptimo término negativo. El séptimo término negativo. Entonces, terminando con ello, entonces vamos a colocarle aquí que del menos 28, si le quito menos 5, ¿qué me sale? Menos 33. Y luego menos 38 y así continuaríamos. Pero en este caso lo que me están pidiendo es, a ver, me piden el término, el séptimo término negativo. Voy a contabilizar ya, acá está el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, 6, 7. En realidad el séptimo término negativo había sido el número menos 33, ¿ya? Muy bien, entonces le voy a poner aquí, ¿no? Le voy a poner de forma más oscurita. Respuesta menos 33, ¿no? Ese es el término. Se compra galletas de la siguiente manera. Cada día 5 galletas más que el día anterior. ¿En qué día se cumple que lo comprado ese día es 3 medios de lo comprado 4 días antes? Miren, cada día 5 galletas más que el día anterior. Yo me imagino que el primer día compra X. Y el segundo día entonces compra X más 5. Y el siguiente X más 5 y más 5, o sea, más 10. ¿No? Entonces llego a la conclusión que la razón es 5, porque va de 5 en 5. ¿No es cierto? ¿En qué día se cumple que lo comprado ese día? Pero lo comprado ese día no lo conocemos. Yo pienso que lo comprado ese día es a la n, ¿no? Un término cualquiera. Lo comprado en ese día, ¿ya? Dice que es 3 medios. 3 medios de lo comprado 4 días antes. O sea, ya no sería AN, sino AN menos 4, ¿no? Digamos, si es 20 términos, bueno, 4 días antes sería el término 16, ¿no? 3 medios de lo comprado 4 días antes y además 3 veces lo comprado el primer día.
Pero el primer día, ¿cuánto ha comprado? X, de esa manera. Bueno, una vez más les hago recordar. El término enésimo, ¿cómo se encuentra? Es el primero más n-1 por la razón, ¿no? Una fórmula clave para hallar el término enésimo. Y ahora vamos a ver nuestras ecuaciones. Si yo hago un reemplazo, ¿qué es AN? A ver, voy a reemplazar. Es el primer término, o sea, X más n-1. Bueno, pero yo no sé cuántos términos. Le voy a repetir. n-1 veces, ¿no? Porque en la fórmula es n-1. Yo no sé cuántos términos son. Justamente es lo que me está pidiendo, ¿no? N. Entonces, por la razón, pues ya sé que la razón es 5, ¿no? Y esto se iguala a 3 medios. Voy a ponerle aquí un corchete y le voy a colocar. ¿Cómo sería AN-4? Entonces, ¿cómo se encuentra un término así? Otra vez, es el primer término más el n-1. Pero un momento, aquí teníamos que el término que buscamos es n-4. Tendría que ser n-4 menos 1, porque el término es n-4, ¿no? Pero la fórmula dice n-1, el número de términos menos 1, o sea, n-4 menos 1, por la razón que ya sabemos que es 5, ¿no es cierto? Y ahora dice que eso es igual, bueno, no me alcanza mucho el espacio, a 3x, ¿ya? Voy a continuar en el lado de la izquierda, lo que ya hemos hecho anteriormente. Permítanme borrar ese pedacito en un segundo. Bueno, igualando los dos primeros términos tendría lo siguiente. X más, y tenemos 5 veces n-1. Y esto es igual a 3 medios. Y luego tenemos x más, y n-4 menos 1 es n-5. Entonces sería así, ¿no? n-5 multiplicado por 5. Muy bien, este 2 pasa aquí multiplicando 2x más, y 2 por 5, 10. 10n menos 10. Mientras que 3 va a multiplicar a la parte de acá arriba. Saldría 3x, pero también tenemos 3 por 5 que es 15. Entonces queda 15n menos, y 15 por 5 es 75. Por ahora se ha agrandado, pero ahora lo voy a reducir cada uno de los términos que tengo acá. Por ejemplo, el 75 que está con menos pasaría al lado izquierdo con más y se convierte en 75 menos 10. Eso es 65. 2x pasa restando a 3x, me queda x. Y 10n pasa restando a 15n, me queda 5n. Entonces miren, todo se ha convertido en una pequeña ecuación, ¿ya? Sin embargo, también había el otro dato. Podría yo igualar ahora el primero con el último, que son los más pequeños. El primero, miren acá a la derecha, con el último. Por lo tanto, tendría lo siguiente. X más, otra vez, 5 por n menos 1, y dice que esto es igual a 3x, según lo que ya hicimos de las condiciones del problema. Por lo tanto, tendría aquí lo siguiente, ¿no? 5n menos 5, y la x pasa restando al otro lado y sale así, 2x, ¿no? Bueno, en realidad lo que yo quiero encontrar es el valor de n, por lo tanto me conviene despejar x, ¿ya? Yo le sugeriría entonces lo siguiente. Esta ecuación le voy a llamar número 2, ¿ya? Si yo despejara de la primera ecuación x, tendría que x es igual a 65 menos 5n, pero esto tendría que reemplazar en la ecuación 2. Entonces yo tendría de la siguiente manera. 5n menos 5 es igual a 2 paréntesis. 65 menos 5n. Bueno, antes de continuar voy a simplificar para no estar haciendo un trabajo tan extenso. Todos los términos tienen quinta. Entonces yo voy a decir así, ¿no? Quinta, 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 quinta. El resultado al sacarle quinta me va a quedar n menos 1. Y aquí me queda 2. La quinta del 65 es 13.
y me queda menos n. Por lo tanto, finalmente me queda n menos 1, 26 menos 2n. 2n pasa a este lado, al lado izquierdo, sumando 3n, y 1 pasa sumando al 26 y es 27. Entonces vemos ya claramente que la respuesta, en este caso, ¿cuánto saldría? Efectivamente, la respuesta sale 9, ¿ya? Que es nuestra respuesta final. Como te habrás dado cuenta, hay ejercicios y problemas que son fáciles y hay otros como estos últimos que son más extensos y complicados. Pero con un poquito de paciencia y obedeciendo a las fórmulas que te he indicado, tú trata de tomar como modelo para que hagas los ejercicios que te toca hacer a continuación. There's a mess you better put